Hay relatos que fueron borrados de los altares, susurrados apenas entre las páginas del tiempo. Historias que los poderosos quisieron ocultar, porque hablaban de seres que no debían existir. Ellos eran los vigilantes, ángeles enviados para observar, pero que cayeron rendidos ante la belleza humana. Su amor prohibido los llevó a mezclarse con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes que caminaron entre los antiguos, sembrando temor y admiración. En los ecos del libro de Enoc, en las líneas ocultas del Génesis y los manuscritos del Mar Muerto, aún se conserva la huella de su caída, una historia de deseo, rebeldía y castigo eterno. Así que si te apasionan los misterios y las verdades que se esconden tras los mitos, deja tu me gusta, suscríbete y prepárate, porque esta noche descubrirás la verdadera historia de los ángeles caídos y los Nefilim. En los albores de la creación, cuando el universo aún respiraba la pureza de su primer aliento, el cielo estaba habitado por huestes luminosas, jerarquías perfectas que se movían en armonía con la voluntad del Altísimo. Había entre ellos órdenes y niveles, cada uno con su propósito, su tono, su frecuencia. Algunos cantaban sin cesar alabanzas eternas, otros guardaban los misterios del cosmos, y unos pocos fueron elegidos para mirar hacia abajo, hacia el joven mundo donde el hombre comenzaba a despertar. A estos se les llamó los vigilantes. Su tarea era noble: observar, guiar en silencio, asegurar que la humanidad creciera bajo el equilibrio de la luz divina. Durante eras, cumplieron su deber con reverencia. Desde las alturas, contemplaban a los hombres caminar entre los ríos y las montañas, construir sus primeras aldeas, encender el fuego y levantar sus ojos hacia el cielo. Pero lo que empezó como simple observación se transformó en curiosidad, y la curiosidad en deseo, porque los vigilantes no eran autómatas de luz. En ellos ardía también una chispa de libre albedrío, una capacidad de sentir que, aunque pura, podía ser peligrosa. Entre todos hubo uno que brillaba con especial intensidad: Semiaza. Su mente era aguda, su presencia majestuosa. Fue él quien comenzó a cuestionar lo incuestionable. ¿Por qué observar sin participar? ¿Por qué amar sin tocar? ¿Por qué contemplar una creación tan hermosa sin conocerla de cerca? Sus palabras encontraron eco en otros corazones alados, y lentamente la armonía del cielo comenzó a fracturarse. Lo que era obediencia se tornó duda. Lo que era contemplación, anhelo. Azazel, otro de los grandes, compartía aquel fuego interior. Más que un vigilante, era un portador de conocimiento, un maestro de las fuerzas ocultas del universo. Él veía en el hombre un reflejo imperfecto de lo divino, una criatura destinada a aprender, a crecer, a dominar los elementos. Y en su orgullo pensó que podía acelerar ese proceso, que los secretos del cielo podían entregarse a los mortales, no por maldad, sino por amor al conocimiento, o quizás por una forma más sutil de soberbia. Así, entre susurros, los vigilantes comenzaron a reunirse en las sombras del firmamento. Nadie sabe cuántos fueron, pero los antiguos textos hablan de 200 que sellaron un juramento en el monte más alto del cielo, un pacto que los uniría más allá de la salvación. Se prometieron unos a otros no regresar sin cumplir su propósito: descender a la tierra, mezclarse con los hombres y compartir los secretos que hasta entonces solo pertenecían al cielo. En ese instante, el equilibrio del universo tembló. La pureza de la creación se vio amenazada por un gesto de libertad. Porque en la estructura divina no había lugar para la desobediencia, y sin embargo, los vigilantes eligieron el riesgo antes que la pasividad.
Desde el punto más alto del firmamento atravesaron las nubes, cayendo como estrellas encendidas sobre las montañas del mundo antiguo. Los hombres, al ver su llegada, creyeron que los dioses mismos habían descendido del cielo. Sus cuerpos aún brillaban con el resplandor celestial, y su sola presencia inspiraba reverencia. Pero dentro de esa luz ya habitaba una sombra, la del deseo. Semyaza lideraba el grupo, y su voz resonó como un trueno. Hagamos nuestra morada entre los hombres, tomemos esposas de entre las hijas de la tierra, y enseñémosles lo que el cielo guarda en secreto. Algunos dudaron, temiendo el castigo divino, pero el pacto estaba sellado. Uno a uno los vigilantes aceptaron su destino, atrapados entre el amor y la condena. En aquel momento los cielos guardaron silencio, los coros angélicos cesaron sus cantos, los portales del firmamento se cerraron lentamente detrás de ellos y una nueva historia comenzó en la tierra. Los hombres los recibieron como maestros, como portadores de fuego y sabiduría, sin imaginar que el precio de aquel conocimiento sería la corrupción del alma y el desequilibrio del mundo. Así, lo que empezó como un gesto de compasión se transformó en la primera gran transgresión. Los vigilantes, deslumbrados por la belleza humana, habían confundido el amor con la posesión, la guía con el dominio. Y mientras la noche caía sobre los valles y las estrellas se ocultaban tras la bruma, los ecos del cielo resonaban con una advertencia silenciosa. Cada chispa de luz que desafía su orden está destinada a convertirse en sombra. El descenso de los vigilantes fue un espectáculo que ninguna mirada humana podría olvidar. Aquel día el cielo ardió con una luz distinta, ni solar ni lunar, sino viva y palpitante. Las nubes se abrieron en columnas de fuego, y de ellas emergieron figuras radiantes, envueltas en resplandores que hacían temblar el aire. Eran majestuosos, de estatura sobrehumana, y su presencia alteraba el pulso mismo de la tierra. Aterrizaron en el monte Hermón, un lugar sagrado y solitario, cuyas cumbres tocaban el velo del firmamento. Allí, sobre la roca, Semyaza reunió a los suyos y pronunció el pacto que los encadenaría para siempre. «Temo», dijo uno de ellos, «que si descendemos y el Altísimo nos juzga, yo solo cargue con la culpa». Y Semyaza respondió: «Juremos todos, por el nombre más alto, que ninguno de nosotros volverá atrás, que compartiremos el mismo destino, en la gloria o en la condena». Entonces los 200 extendieron sus manos luminosas y sellaron el juramento. La montaña se estremeció, y su eco fue grabado en los pliegues del mundo como una cicatriz eterna. Desde ese momento, el cielo quedó atrás. Los hombres los recibieron como dioses. Los pueblos antiguos, que aún temían al trueno y al relámpago, vieron en ellos a los portadores de un poder que superaba toda comprensión. Los vigilantes caminaron entre aldeas y desiertos, y su belleza era tan intensa que nadie podía sostener su mirada por mucho tiempo. Las mujeres los llamaban los hijos del amanecer, y los hombres les ofrecían tributos, levantando altares para honrar su llegada. Durante un tiempo reinó una aparente armonía. Los vigilantes compartieron su conocimiento y la humanidad comenzó a transformarse. Azazel enseñó a los hombres el arte de forjar metales. Con su guía, el cobre y el hierro dejaron de ser simples piedras ocultas en la tierra y se convirtieron en armas, espadas y lanzas. La guerra nació con él, disfrazada de progreso. A las mujeres reveló los secretos del adorno. El oro, las joyas, los ungüentos y los pigmentos con los que embellecer la piel. Lo que antes era pureza natural se volvió artificio, y la vanidad floreció como una nueva forma de deseo. Semyaza, por su parte, compartió las artes de la escritura y las fórmulas del encantamiento. Enseñó a leer los signos del cielo, a calcular los movimientos de las estrellas, a invocar el poder de los nombres ocultos.
Otros vigilantes revelaron el conocimiento de las plantas, el uso de las raíces para curar o para dañar. La humanidad aprendió a dominar la naturaleza, pero también a corromperla. Y así, lo que parecía sabiduría se convirtió en tentación. Los hombres comenzaron a mirarse con superioridad unos sobre otros, a usar el conocimiento para someter y conquistar. Los dones del cielo se transformaron en armas del orgullo. Los vigilantes, fascinados por sus propias creaciones, olvidaron su propósito original. Ya no eran guardianes, sino reyes y amantes. Su luz, antes pura, se mezcló con el polvo del mundo. Con el paso del tiempo, los pueblos prosperaron, levantaron ciudades, templos y torres. Los antiguos textos hablan de un brillo nuevo sobre la tierra, una era dorada donde los hombres convivían con los seres celestiales. Pero aquella luz era engañosa. Detrás del esplendor se gestaba la sombra del desequilibrio, porque el conocimiento, cuando no está guiado por la humildad, se convierte en la raíz de la corrupción. Las enseñanzas de los vigilantes fueron el primer fuego sagrado robado del cielo, un fuego que podía iluminar o consumir. La humanidad, deslumbrada, no supo distinguir entre ambos. Pronto surgieron rivalidades, ansias de poder, disputas por los metales, por los secretos, por las fórmulas y los astros. Los corazones se endurecieron y el caos comenzó a extenderse como una sombra silenciosa. Desde los cielos, los coros angélicos observaban con tristeza el cambio. Lo que había sido un mundo de inocencia se transformaba en un campo de ambición. Los hombres aprendieron a escribir, pero también a mentir. Aprendieron a curar, pero también a matar. Aprendieron a mirar las estrellas, pero olvidaron al creador de esas luces. Los vigilantes, mientras tanto, se enamoraron por completo de la tierra. Algunos tomaron esposas humanas, otros se mezclaron en linajes y dejaron descendencia. Los montes resonaban con risas y cantos, pero también con lamentos. La humanidad comenzó a depender de ellos, a adorarles, a invocar sus nombres en los ritos y las noches sin luna. El límite entre lo divino y lo mortal se desvanecía. Así nació una nueva era, brillante y oscura a la vez. La sabiduría prohibida había abierto los ojos del hombre, pero también su ambición. Lo que los vigilantes ofrecieron como luz se convirtió en sombra, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Desde lo alto, una mirada silenciosa comenzó a posarse sobre ellos. El cielo no había olvidado. De la unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres, nació una generación que ningún texto sagrado pudo describir sin estremecerse. Eran los Nefilim, los gigantes, criaturas de un tamaño descomunal, mezcla de luz celestial y carne mortal, concebidas en un mundo que aún no comprendía las consecuencias de aquel acto prohibido. Su nacimiento fue celebrado por los hombres al principio, pues veían en ellos la promesa de una nueva raza de héroes. Pero pronto comprendieron que lo que había llegado no era bendición, sino advertencia. Los Nefilim crecieron con una fuerza desmesurada. Su altura superaba los árboles, su voz retumbaba como tormenta y su mirada ardía con un brillo que no pertenecía del todo a este mundo. Eran hermosos y terribles a la vez. Poseían la inteligencia de sus padres celestiales, pero el hambre insaciable de los mortales. Su piel parecía absorber la luz del sol, y sus pasos hacían temblar la tierra. Pronto, los hombres comenzaron a temerles, y los vigilantes que los habían engendrado perdieron el control sobre ellos. Los relatos antiguos dicen que los Nefilim devoraban cuanto encontraban. Primero, las cosechas, luego los animales, finalmente a los propios hombres. Su hambre no conocía límite, como si en su interior ardiera un vacío imposible de saciar. Bebían ríos, arrancaban árboles, destruían aldeas enteras solo por diversión. En su fuerza,
se mezclaba el poder divino y la brutalidad terrenal, una combinación que la creación no podía soportar por mucho tiempo. Pronto, su dominio se extendió sobre todas las regiones conocidas. Allí donde caminaban, el silencio caía como un manto. Los pueblos antiguos dejaron ofrendas para apaciguarlos, erigiendo templos y altares en su honor. Algunos los adoraban, otros los maldecían. Los Nefilim se veían a sí mismos como reyes, como dioses menores nacidos para gobernar. Y aunque su origen era mitad celestial, su destino era profundamente terrenal. Estaban condenados por la imperfección que los definía. Los vigilantes observaron con horror lo que habían creado. Lo que comenzó como amor se había transformado en monstruosidad. Semyasa, Azazel y los suyos comprendieron que habían cruzado un límite del cual no habría retorno. Las lágrimas de los hombres llegaban al cielo, y los susurros de los inocentes resonaban ante el trono. La creación entera parecía retorcerse bajo el peso de la corrupción. El aire se volvió más denso, las aguas más turbias, los vientos más violentos. La naturaleza misma comenzó a rebelarse contra el desequilibrio. Los Nefilim, al verse poderosos, comenzaron a luchar entre ellos, destruyendo cuanto encontraban. Su furia no conocía causa ni medida. Era como si la mezcla de sangre divina y humana los hubiera condenado a vivir en un tormento perpetuo. Los textos de Enoc los describen como los que devoran las almas, los que llenaron la tierra de violencia. No eran simplemente gigantes en cuerpo, sino en ambición. Querían más poder, más dominio, más adoración. Eran el eco de la soberbia de sus padres, amplificado hasta lo insoportable. Con cada batalla, el suelo se teñía de sangre y el cielo se oscurecía un poco más. La humanidad, que había aprendido de los vigilantes los secretos del fuego, el metal y la escritura, ahora los usaba para sobrevivir. Pero nada podía detener a los Nefilim. Ni las lanzas forjadas por Azazel, ni los encantamientos enseñados por Semyasa bastaban para contener su furia. Parecían invencibles, intocables, como si la propia tierra temiera enfrentarlos. Los hombres comenzaron a huir a las montañas, a esconderse en cuevas y bosques. Sus cantos se convirtieron en plegarias, sus ciudades en ruinas. Algunos decían que los Nefilim devoraban no solo cuerpos, sino también espíritus, que en sus ojos se podía ver el reflejo de mundos perdidos. Eran la imagen viva del exceso, la consecuencia inevitable de un amor que desafiaba el orden divino. El equilibrio entre cielo y tierra se había roto. Los vigilantes, atrapados entre la culpa y la impotencia, veían cómo su creación devoraba el mundo que juraron proteger. Y en los cielos, un silencio se tornó insoportable. Porque cuando la armonía se corrompe, la justicia comienza a moverse en silencio, preparando su llegada. Los Nefilim no solo fueron un error, fueron un espejo. Mostraban lo que sucede cuando lo sagrado se mezcla con lo profano, cuando la sabiduría se convierte en orgullo, cuando el amor se transforma en posesión. Eran la materialización del desequilibrio, el recordatorio de que incluso los seres celestiales, al tocar la tierra, pueden olvidar el cielo. Y así, en un mundo dominado por gigantes, la humanidad perdió su voz y el planeta su equilibrio. Pero el universo, que nunca olvida las transgresiones, ya comenzaba a preparar el juicio. En lo alto, el Altísimo observaba y su silencio presagiaba tormenta. El silencio del cielo se volvió insoportable. Desde lo alto, el Altísimo contemplaba la tierra y lo que había sido un jardín de armonía se había transformado en un campo de violencia. Los ríos estaban manchados de sangre, los montes resonaban con los rugidos de los gigantes, y los hombres, antes inocentes, ahora alzaban altares a los caídos, adorando aquello que los destruía. La corrupción no solo habitaba en la carne,
sino también en el espíritu. Las estrellas, testigos de los siglos, parecían llorar un resplandor más débil. Entonces la justicia divina se movió. 4 poderosos mensajeros fueron convocados en el trono: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno un pilar del orden cósmico, un eco del poder eterno. Cuando el Altísimo habló, su voz resonó más allá del tiempo, y el universo entero pareció inclinarse ante su mandato. A Miguel, el guerrero de la luz, se le confió el liderazgo del castigo. Su misión: enfrentarse a los vigilantes y poner fin a su reinado de soberbia. «Desciende», dijo el Altísimo, «y muestra a los rebeldes el precio de su desobediencia. Que sus ojos vean la consecuencia de haber tocado lo prohibido». A Rafael se le encomendó sanar la tierra, limpiar la corrupción que los Nefilim habían sembrado. Pero para sanar, primero debía destruir. «Encadena a Azazel», ordenó la voz divina, «y lánzalo a la oscuridad en los abismos del desierto de Dudael. Cúbrelo con rocas ardientes para que nunca vuelva a ver la luz hasta el día del juicio». A Gabriel, el mensajero de la pureza, se le entregó una misión terrible: destruir a los hijos de los vigilantes, a los gigantes que devoraban el mundo. «Enfréntalos», dijo el trono, «y haz que se levanten unos contra otros hasta que su carne y su espíritu se consuman, que la tierra se libere del peso de sus cuerpos». Y a Uriel, el guardián de los secretos del tiempo, se le confió el anuncio del diluvio. «Ve a Noé», ordenó el Altísimo, «y háblale en sueños. Dile que construya el refugio que resistirá la ira de las aguas, porque purificaré la tierra con el elemento del cielo. Solo quedará lo que aún conserve pureza». Las órdenes fueron dadas, y los arcángeles descendieron como relámpagos. El aire se tornó espeso, los vientos rugieron y el suelo tembló. Los Nefilim sintieron por primera vez el miedo. Las montañas se abrieron, los cielos se oscurecieron, y los vigilantes comprendieron que su hora había llegado. Semyasa reunió a los suyos en el monte Hermón, el mismo donde habían sellado su juramento. Sus rostros, antaño luminosos, estaban cubiertos por la sombra del arrepentimiento. Desde allí elevaron su clamor hacia el cielo, suplicando misericordia, pero sus voces no atravesaban el firmamento. Los portales celestes permanecían cerrados. Desesperados, enviaron un mensaje a Enoc, el hombre justo, el escriba de los cielos. Enoc, que aún caminaba entre los hombres, fue tomado en espíritu y llevado ante el trono. Allí escuchó el decreto eterno. Los vigilantes no serían perdonados. Habían contaminado la creación, enseñado a los hombres la guerra, la vanidad y la hechicería. Su rebeldía no podía redimirse con lágrimas. Cuando Enoc regresó, sus ojos reflejaban la tristeza del cosmos. Semyasa le imploró: «Intercede por nosotros, pues amamos lo que tú amas y lloramos lo que tú lloras». Pero Enoc respondió con voz temblorosa: «El juicio ya ha sido sellado. El cielo no escuchará vuestras súplicas. Vuestros hijos perecerán, y vosotros seréis encerrados hasta el fin de los días». Las lágrimas de los vigilantes cayeron sobre las montañas y se convirtieron en ríos. En sus lamentos los hombres escuchaban truenos, y en sus gritos el eco de los relámpagos. Los Nefilim, sin comprender del todo, comenzaron a luchar entre ellos, guiados por una fuerza invisible. Gabriel cumplía su misión. Los gigantes se destruyeron mutuamente, desgarrando la tierra con sus manos, dejando tras de sí desolación y ruinas. Azazel fue capturado por Rafael y arrojado al abismo. Cadenas de fuego lo envolvieron, y su brillo se extinguió para siempre. La tierra se cerró sobre él como una tumba ardiente. Semyasa y los demás fueron apresados por Miguel, arrastrados hacia las profundidades, donde serían confinados hasta que el tiempo mismo se disuelva. Mientras tanto, Uriel visitó a Noé en visiones.
En sueños, el justo vio el agua cubrir montañas, templos y valles. Vio a los nefilim desaparecer bajo las olas y a los vigilantes gritar desde las sombras del abismo. «¡Construye el arca!», le susurró Uriel, «porque el cielo llorará durante 40 días, y esas lágrimas no traerán consuelo, sino juicio». El aire comenzó a oler a tormenta. Las nubes se acumularon como montañas líquidas en el horizonte, y el trueno resonó como tambor de guerra. La humanidad, confundida, miraba al cielo sin comprender que el fin ya había comenzado. Los animales se inquietaban, los ríos crecían, y una brisa helada recorrió la tierra, anunciando el diluvio que pronto borraría toda corrupción. Enoc, desde lo alto, observó la escena con dolor. Sabía que lo que se aproximaba no era solo castigo, sino purificación. El mundo debía renacer, pero no sin lágrimas. Los vigilantes habían querido traer luz a la humanidad, y en su intento solo habían encendido el fuego que casi la consume. Y así el juicio descendió. Las cadenas fueron selladas, los gigantes callaron, y el cielo se preparó para llorar. Entre los mortales había uno diferente. Enoc, hijo de Jared, descendiente de Adán, caminaba por la tierra sin perder la mirada en el cielo. Su corazón era puro, su palabra justa, y su espíritu habitaba en 2 mundos, el del polvo y el de la luz. Mientras los hombres se sumían en el caos que los vigilantes habían sembrado, Enoc permanecía fiel al Altísimo. No construía templos ni ofrecía sacrificios de sangre. Su ofrenda era su silencio, su obediencia, su comprensión de que todo cuanto existe tiene un orden, un propósito y un límite. Una noche, mientras meditaba en las montañas, la brisa se volvió canto y el canto voz. Una luz descendió sobre él, suave como el amanecer. Los vientos se detuvieron y las estrellas parecieron inclinarse. Enoc fue llamado, no con palabras humanas, sino con la vibración de aquello que solo el alma reconoce, y su espíritu fue arrancado del cuerpo, elevado entre los vientos hacia los reinos superiores. Enoc ascendió más allá de las nubes, cruzando un mar de fuego y cristal. Vio los pilares de la creación, los portales del viento que gobiernan las estaciones, las sendas del sol y las lunas que miden los días. Contempló los tronos de los arcángeles, los círculos de luz que rodean al trono eterno y el río de fuego que fluye desde la presencia. Allí comprendió lo que ningún hombre había visto. El universo respira bajo la mirada del Altísimo, y cada partícula obedece a su voz. Pero su viaje no era solo para contemplar. Enoc había sido escogido para una misión: llevar el mensaje del cielo a los caídos y el testimonio de los caídos al cielo. Era el escriba de los mundos, el testigo de lo que fue y de lo que vendrá. Los ángeles le mostraron los libros del destino, donde estaban escritas las obras de los hombres y los decretos de los siglos. Le revelaron las leyes del equilibrio, el número de las estrellas y los secretos del abismo. En su travesía, Enoc fue conducido a los lugares del castigo. Vio regiones envueltas en oscuridad, donde el tiempo no fluía y el silencio dolía como herida abierta. Allí, entre rocas ardientes, yacían los vigilantes encadenados. Su luz apagada, sus alas ennegrecidas, sus rostros cubiertos de lágrimas que ya no podían secarse. Algunos clamaban por perdón, otros maldecían su destino, pero todos compartían el mismo tormento, la eternidad de la conciencia sin la posibilidad del regreso. Cuando Enoc se acercó, las sombras se apartaron. Semyasa lo reconoció y alzó su voz desde la profundidad. ¿Has venido con palabras de esperanza, escriba de los cielos? ¿Traes consuelo para los que cayeron por amor? Enoc bajó la cabeza, conmovido por el dolor de aquellos que una vez fueron luz. No hay redención para los que alteraron el equilibrio, dijo con voz triste. El Altísimo
no se complace en el castigo, pero su justicia no se dobla ante la compasión. Lo que fue quebrado debe permanecer como advertencia. Azazel, encadenado en una prisión de fuego, gritó su nombre con desesperación. Diles que el conocimiento no fue pecado, que solo quisimos compartir lo que vimos. Enoc lo miró en silencio. En sus ojos no había condena, pero tampoco perdón. Comprendió que el error de los vigilantes no había sido enseñar, sino olvidar que la sabiduría, sin pureza, destruye. Tras su encuentro con los caídos, Enoc fue conducido por Rafael a los límites del cosmos. Vio las estrellas suspendidas en sus órbitas, cada una guiada por un ángel guardián. Vio los portales del amanecer y del ocaso, las montañas donde descansan las almas justas y los tronos de fuego donde reposan los espíritus de los mártires. Todo en el cielo tenía medida, peso y propósito. Nada era azar. Cada chispa de luz obedecía una ley invisible, y cada sombra era necesaria para que la luz tuviera forma. Los ángeles le mostraron los 7 cielos, cada uno más puro y silencioso que el anterior. En el 6º, Enoc vio los rostros de los justos que aún no habían nacido y comprendió que la historia del hombre no era una línea, sino un círculo que se repite bajo distintas formas. En el 7º, contempló la gloria indescriptible y su alma se estremeció ante una presencia que ningún lenguaje podía nombrar. Allí escuchó la voz del Altísimo, suave como el viento y terrible como el trueno. Enoc, hijo del hombre, has visto lo que está oculto. Regresa y escribe lo que has contemplado, para que las generaciones futuras sepan que todo acto tiene su eco y toda rebelión su sombra. Di a los vigilantes que su juicio ha sido sellado, y a los hombres que su libertad no es licencia, sino prueba. Y así fue devuelto a la tierra, transformado. Su rostro brillaba como la aurora, y su voz llevaba el eco del cielo. Cuando habló a los hombres, estos escucharon sin comprender del todo, pues sus palabras parecían venir de otro mundo. Enoc escribió lo que vio, lo que oyó y lo que entendió, que el orden divino no admite transgresión, porque incluso el amor, cuando desafía la ley del cielo, se convierte en ruina. Desde entonces fue llamado el escriba de los cielos, el amigo de Dios, el hombre que caminó con él hasta desaparecer. Algunos dicen que no murió, que fue llevado a un reino donde el tiempo no existe, para seguir escribiendo los secretos del universo. Otros creen que aún observa desde las estrellas, recordándonos que incluso en la caída, la justicia nunca deja de brillar. Los días se volvieron oscuros sobre la faz de la tierra. Los nefilim caminaban como montañas vivientes, y su paso hacía temblar los valles. Bebían los ríos, arrancaban los bosques, devoraban los frutos y los animales. Cuando ya no hallaron alimento, volvieron su hambre hacia los hombres. Los hijos de la mezcla sagrada y profana se habían convertido en plaga y la creación entera gemía bajo su peso. Las nubes se tornaron grises, los vientos soplaban sin dirección y los cielos se cerraron como un párpado que no desea mirar. Desde las alturas, el Altísimo contempló la corrupción y la violencia. Los vigilantes habían roto las leyes eternas. Sus hijos, los gigantes, habían desgarrado el orden del mundo. Entonces, una voz resonó en los cielos como trueno. Borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el animal, del reptil al ave, porque me pesa haberlos hecho. Pero entre la multitud, uno halló gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé, descendiente de Enoc, justo y recto en sus generaciones. Una noche, mientras dormía, Noé soñó con un muro de agua que se alzaba hasta el cielo. Vio los árboles arrancados, las montañas sumergidas y el sol apagándose tras una cortina de lluvia eterna. Despertó con el corazón palpitando, y la voz de Enoc, su ancestro ya transfigurado, resonó en su mente. Levántate, Noé, hijo del barro y del aliento.
La hora ha llegado. Construye un arca, no para huir, sino para preservar, porque la justicia no destruye, renueva. Noé obedeció sin dudar. Día tras día, bajo la mirada burlona de los hombres, levantó aquella estructura imposible, un santuario flotante en medio de la sequedad. Martillaba al compás del silencio, sabiendo que cada golpe era un eco del juicio que se acercaba. Los Nefilim lo observaron con desdén, riendo entre ellos, convencidos de que ninguna fuerza podría abatirlos. Pero en los cielos, los arcángeles ya habían recibido órdenes. Miguel reunió a las huestes de la luz. Gabriel recorrió los vientos. Rafael descendió al abismo para sellar las puertas del caos, y Uriel anunció el fin a las montañas y al mar. El pacto de los vigilantes fue roto por última vez. El monte Hermón, donde habían jurado permanecer juntos en su caída, comenzó a resquebrajarse. Los cielos se abrieron y los portales de las aguas superiores se desataron. Lluvias ardientes cayeron mezcladas con rayos y los océanos se alzaron como si despertaran de un sueño antiguo. Los hombres corrieron en vano, los gigantes rugieron al cielo, pero ningún grito podía detener el decreto. El agua golpeó la tierra con furia divina. Las ciudades se disolvieron, los templos se hundieron y los montes fueron tragados por la marea. Los Nefilim, que creyeron ser eternos, fueron los primeros en caer. Algunos intentaron escalar las cimas más altas, otros lucharon contra las olas como bestias desatadas, pero las aguas no conocían compasión. Se dice que sus cuerpos gigantescos fueron sepultados bajo los mares y las montañas, y que sus espíritus vagan aún, convertidos en sombras errantes, los demonios que murmuran en los sueños de los hombres. Mientras el mundo perecía, el arca flotaba en el silencio del caos. Dentro, Noé y los suyos esperaban con fe, escuchando el rugido del fin del mundo. El viento gemía como si la tierra llorara a sus hijos perdidos. Días y noches se confundieron, hasta que la lluvia cesó y el sol volvió a asomar entre los restos de la tormenta. Lo que quedó fue un paisaje nuevo, lavado de toda arrogancia. Los bosques renacieron, los ríos recuperaron su curso y el aire olía a comienzo. Enoc, desde su morada celeste, contempló el renacimiento. Su voz resonó en los reinos superiores. El agua no solo destruye, también limpia. Así el hombre recordará que el don de la vida es frágil y que la sabiduría sin humildad vuelve a repetir la caída. Los ángeles escucharon en silencio y el Altísimo, en su infinita misericordia, trazó el arco iris en el cielo como promesa de equilibrio. Nunca más el mundo sería anegado por completo. Pero la advertencia permanecía grabada en la piedra del alma humana. Los vigilantes, encadenados en sus prisiones de oscuridad, sintieron el temblor de la tierra cuando el diluvio cubrió sus antiguas obras. Las aguas penetraron incluso los abismos, envolviendo las cavernas donde yacían los caídos. En ese instante, comprendieron que su rebelión había sellado no solo su destino, sino el de toda su descendencia. Semyasa cerró los ojos y una lágrima, la última de su existencia, se perdió entre las corrientes del gran abismo. Cuando el arca tocó tierra firme en los montes de Ararat, Noé salió con su familia y ofreció un sacrificio de gratitud. No a un Dios de ira, sino al Dios que permite renacer. El humo del altar ascendió como perfume, y el cielo, que antes había rugido con cólera, ahora se iluminó con calma. Había terminado la purificación, pero el recuerdo de los vigilantes y de los Nefilim sobrevivió en los susurros de los sobrevivientes, en las leyendas que el fuego no pudo borrar. Y así, cuando los hijos de Noé comenzaron de nuevo a poblar la tierra, llevaban en su sangre la memoria del cielo y del abismo. Sabían que el mundo podía volver a caer si el orgullo volvía a florecer. El diluvio no solo había borrado una era,
había marcado un límite invisible entre lo permitido y lo prohibido, entre lo divino y lo humano. Porque aunque el agua se retiró, el eco de la caída aún resonaba en las profundidades del alma. El diluvio había borrado la superficie del mundo, pero no su memoria. Entre las cenizas del tiempo, las semillas del conocimiento prohibido germinaron en silencio, escondidas en las mentes de los hombres que sobrevivieron. Las aguas se retiraron, pero lo aprendido de los vigilantes no se desvaneció. Como brasas bajo la ceniza, sus enseñanzas siguieron ardiendo en los rincones más recónditos del alma humana. Los descendientes de Noé levantaron nuevas ciudades y nuevos altares. Aprendieron a trabajar la piedra, a trazar los ciclos del cielo, a escribir sobre tablillas de barro lo que antes solo se transmitía con la voz. Y aunque creían empezar de nuevo, en realidad reanudaban una historia que nunca había terminado. Pues el legado de los caídos había sido sembrado en el espíritu del hombre, disfrazado de inspiración, de curiosidad, de ansia por descubrir lo oculto. En las llanuras de Sumer surgieron los primeros reyes, los sacerdotes astrónomos, los sabios que decían leer los designios del firmamento. Hablaron de Anu, Enlil y Enki, dioses que bajaron del cielo y enseñaron a la humanidad las artes y las leyes. ¿Acaso no eran esos nombres nuevos rostros para antiguos recuerdos? En las tablillas cuneiformes, los dioses caminaban entre los hombres, como lo hicieron los vigilantes en los días antiguos. Y aunque el lenguaje había cambiado, la esencia era la misma. Seres celestes que entregaron el conocimiento a un mundo que aún no estaba preparado para comprenderlo. En Egipto, las pirámides se alzaron como montañas artificiales, apuntando a las estrellas, réplica terrenal del orden celeste. Los sacerdotes hablaban de Tot, el escriba divino que enseñó la escritura y la medida del tiempo. De Osiris, el dios que descendió para gobernar la tierra de los hombres y luego fue desmembrado como castigo. Cada mito era un espejo, una sombra del relato primordial. La sabiduría de los vigilantes se había transformado en religión y su memoria en divinidad. En Babilonia, los templos en forma de torres, sigurats, buscaban alcanzar los cielos. Los hombres decían construirlos para honrar a los dioses, pero en el fondo intentaban restablecer el puente perdido entre cielo y tierra. La historia de la Torre de Babel fue más que un símbolo de soberbia, fue el eco de aquel antiguo deseo de ascender, de regresar al lugar del que fueron expulsados los ángeles. Cada piedra apilada era un susurro de los caídos, recordando que el conocimiento puede elevar o condenar. Las enseñanzas de los vigilantes no solo se conservaron en los templos, sino también en los mitos del mundo entero. En Grecia, los titanes desafiaron a los dioses del Olimpo y fueron encadenados bajo la tierra. Prometeo robó el fuego celestial y lo entregó a los hombres, como Azazel había compartido el secreto del metal y la forja. Ambos fueron castigados, ambos se convirtieron en símbolos del precio del saber. En todas las culturas, una misma historia se repetía con nombres distintos. Los seres divinos que descendieron, enseñaron y fueron castigados. Y sin embargo, el conocimiento que trajeron no fue solo condena, también fue el inicio de la civilización. Los hombres aprendieron a mirar las estrellas, a calcular los eclipses, a entender las estaciones. Comprendieron el poder de la palabra escrita, el arte de la curación, la alquimia del fuego. La frontera entre el castigo y el progreso se volvió difusa, como si incluso en la caída hubiera una chispa de propósito. Tal vez, pensaban algunos sabios, los vigilantes no fueron enemigos de Dios, sino instrumentos de un plan más vasto, una prueba para la humanidad. Enoc lo había advertido en sus visiones. El conocimiento será dado, pero el corazón del hombre decidirá si será luz o tiniebla. Y así fue.
En manos de unos, la sabiduría se convirtió en herramienta de justicia, en manos de otros, en arma de dominio. El mismo fuego que ilumina también puede destruir. Lo que los vigilantes sembraron en el alma humana era una dualidad eterna, la curiosidad que impulsa el avance y la ambición que provoca la ruina. Con el paso de los milenios, los nombres se transformaron, pero la esencia del mito sobrevivió. Los textos antiguos, los símbolos, las constelaciones trazadas en piedra, todo parecía llevar una misma firma invisible. Desde los templos de Egipto hasta los observatorios mayas, desde las runas nórdicas hasta los códices védicos, la humanidad continuó buscando en el cielo las respuestas de su origen. Y cada vez que una civilización florecía, algo de los caídos resurgía en su pensamiento, en sus dioses, en sus sueños. Hay quienes dicen que los vigilantes no murieron del todo, que algunos de ellos, o sus descendientes espirituales, permanecieron ocultos entre los hombres, guiando en secreto el curso del conocimiento. Otros afirman que su esencia vive en la mente humana, en esa chispa que nos hace mirar las estrellas y preguntar ¿de dónde venimos? Sea mito o verdad, su sombra se proyecta aún sobre nosotros, en cada descubrimiento, en cada acto de creación, en cada intento de cruzar los límites que separan lo divino de lo humano. Porque el legado de los vigilantes no fue solo el de la transgresión, sino también el del despertar. Su caída trajo dolor, pero también encendió en el hombre el fuego de la búsqueda. Y quizás, en lo más profundo de su condena, sabían que esa sería su verdadera herencia. No la destrucción del mundo, sino el impulso que haría a la humanidad nunca dejar de mirar hacia arriba. El diluvio había limpiado la faz de la tierra, pero no todas las huellas del pasado fueron borradas. Entre los valles y montañas del Nuevo Mundo, los ecos de los antiguos gigantes seguían resonando, como si las aguas no hubiesen logrado sepultar del todo su linaje. En las generaciones posteriores a Noé, cuando los hombres comenzaron a levantar ciudades y reinos, algunos relatos hablaron de figuras descomunales que caminaban entre los vivos. Eran pocos, pero su presencia bastaba para despertar el temor. Los antiguos los llamaron refaítas, emitas, anaseos, y sus nombres se extendieron por la memoria de los pueblos como una advertencia. Los hijos de los dioses aún no habían desaparecido del todo. En los libros de Moisés se narra que, cuando los exploradores de Israel llegaron a Canaán, vieron hombres tan altos que parecían torres. A nuestro parecer, éramos como langostas ante ellos. Dice el relato, aquellos eran los descendientes de Anak, los gigantes que habitaban las tierras del sur, herederos, según las tradiciones más antiguas, de la sangre de los Nefilim. ¿Cómo habían sobrevivido? Algunos decían que una porción de su linaje fue preservada antes del diluvio, oculta en cavernas o regiones que las aguas no alcanzaron. Otros creían que los vigilantes, aunque encadenados, aún proyectaban su influencia sobre la tierra, engendrando de nuevo a través del espíritu lo que antes habían engendrado por la carne. El misterio se profundiza con los nombres que aparecen siglos después. En tiempos de David, el joven pastor que sería rey, surge una figura que encarna la herencia de los antiguos. Goliat de Gat, el gigante filisteo. Se dice que medía más de 3 metros, que su lanza era como un poste de telar, y que su armadura brillaba con el peso del bronce. Su derrota a manos de un muchacho con una honda parece simbolizar algo más que una victoria militar, la caída definitiva del orgullo de los Nefilim ante la humildad del espíritu humano. Pero incluso entonces los textos mencionan que quedaron aún gigantes en la tierra, descendientes de Rafa, de los cuales algunos guerreros de David también dieron muerte. El linaje de los gigantes reaparece como una sombra persistente, negándose a desaparecer por completo. En Moab,
En Basán, en las tierras de Canaán, los cronistas hablaban de reyes descomunales, como Og, cuyo lecho de hierro medía 9 codos. Estas descripciones no eran solo metáforas. Las ruinas megalíticas y las tumbas colosales halladas en esas regiones alimentaron la sospecha de que los relatos no eran simples leyendas. Los huesos de hombres enormes, las piedras imposibles de mover por manos humanas, los mitos de constructores gigantes, todos parecían ecos materiales de un pasado donde el cielo y la tierra aún se tocaban. Con el paso de los siglos, los nombres cambiaron, pero las historias persistieron. En Grecia, los titanes y los gigantes siguieron encarnando la lucha entre lo divino y lo humano. En el Levante, los relatos de héroes semidivinos, como Gilgamesh, aludían a un origen mezclado entre dioses y hombres. En los textos apócrifos, incluso después del juicio de los vigilantes, se sugiere que sus espíritus no perecieron, sino que vagaron por la tierra como entidades incorpóreas, perturbando a los hombres y buscando cuerpos donde habitar. Esos serían, según algunos sabios, los demonios, los susurros sin forma de los hijos del cielo caídos. Pero los gigantes de carne y hueso, ¿acaso realmente desaparecieron? A través de la historia, viajeros y conquistadores afirmaron haber visto rastros de ellos. Cronistas de la antigüedad, desde Beroso hasta Josefo, mencionaron que en ciertas regiones se hallaban huesos tan grandes que ningún hombre común podía haberlos poseído. En América, África y Asia, los mitos locales hablan de los antiguos que medían como árboles, seres que enseñaron a construir y luego desaparecieron en un cataclismo. Los pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí conservaron leyendas extrañamente similares. Dioses caídos, gigantes castigados, sabios colosales. Los arqueólogos modernos, entre ruinas ciclópeas y piedras de miles de toneladas, han debatido si detrás de esos relatos existe un fondo de verdad. ¿Fueron los Nefilim reales? ¿O son una metáfora del poder humano llevado al exceso? ¿O acaso fueron seres de otro tiempo, viajeros de las estrellas que los antiguos confundieron con dioses? Las teorías contemporáneas, desde las hipótesis de los antiguos astronautas hasta los estudios de tradiciones prediluvianas, mantienen viva la pregunta. Cada vez que un esqueleto gigantesco aparece en una historia perdida o una civilización erige monumentos que parecen superar su tecnología, el eco de los Nefilim resuena de nuevo. Incluso en los textos más sagrados, su sombra permanece. El libro de Enoc advierte que los espíritus de los gigantes, condenados a vagar por la tierra, influirían en los hombres, susurrando guerras, ambiciones y deseos prohibidos. Ellos serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, dice el texto, porque nacieron de hombres y de santos vigilantes, y su morada será entre los vivos hasta el día del juicio final. Así, la historia de los Nefilim no terminó con el diluvio. Continúa en las epopeyas, en los mitos, en los vestigios que desafían la explicación. Cada cultura los recuerda a su manera. Cada civilización encuentra en ellos el reflejo de su propia dualidad. Poder y corrupción, sabiduría y destrucción, cielo y barro. Tal vez no sobreviven en la carne, pero sí en la memoria colectiva de la humanidad, que los revive cada vez que mira hacia el pasado y se pregunta qué manos levantaron las piedras imposibles, qué ojos observaron las estrellas desde los montes antes de que existieran los templos. Porque tal vez, en algún rincón del tiempo, los Nefilim no fueron destruidos, solo dormidos. Y cada vez que el hombre desafía las leyes del cielo, ellos despiertan, recordándole que hubo un día en que los hijos de Dios caminaron entre los hombres, y que quizá, bajo la tierra o en los confines del cielo, nunca se marcharon del todo. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas,
pero cada vez que alza la vista, también se enfrenta a su propio reflejo. La historia de los vigilantes y los Nefilim no es solo un relato antiguo de castigos divinos y rebeldías celestiales. Es un espejo que muestra la naturaleza dual del hombre. Somos tierra que aspira al cielo, luz atrapada en carne. Y en esa tensión eterna entre lo sagrado y lo terrenal, entre la obediencia y la curiosidad, se esconde el mismo dilema que llevó a los ángeles a caer. Los vigilantes representan la chispa del conocimiento, el impulso de descubrir lo oculto, de desafiar los límites impuestos por el misterio. Son el símbolo del espíritu que se atreve a preguntar ¿por qué? Su caída no fue solo un acto de desobediencia, sino el reflejo de una necesidad profunda, la de conocer, de experimentar, de participar en la creación. Pero ese impulso que puede elevar también puede destruir, porque cuando el conocimiento se separa de la sabiduría, se convierte en fuego descontrolado, y lo que debía iluminar, consume. Los Nefilim, por su parte, encarnan la consecuencia del desequilibrio, la unión entre el cielo y la tierra, que no fue armonía, sino ruptura. Su fuerza, su poder, su hambre, no son solo atributos de gigantes, sino metáforas de la ambición humana. En ellos vive el deseo de dominar, de trascender las leyes naturales, de convertirse en dioses. Pero esa grandeza, cuando no reconoce límites, termina devorándose a sí misma. Así como los Nefilim arrasaron los campos y se alimentaron de los hombres, también nosotros consumimos el mundo cuando olvidamos el equilibrio entre lo que podemos y lo que debemos. El mito de los ángeles caídos puede ser leído como una advertencia. No todo lo que brilla en el cielo está destinado a descender, y no todo lo que asciende desde la tierra está preparado para la altura. Hay un orden en el universo que no es tiranía, sino armonía. Romperlo trae conocimiento, sí, pero también dolor. Y sin embargo, sin ese impulso de romperlo, el ser humano no habría llegado hasta aquí. En esa paradoja se esconde la esencia de nuestra historia, la caída como condición del despertar. Tal vez por eso el Altísimo no destruyó a los hombres por completo. Tal vez comprendió que en la mezcla de error y curiosidad hay algo divino. Enoc, el mediador, simboliza precisamente eso, la posibilidad de elevarse sin desafiar, de aprender sin corromper, de conocer sin destruir. Él camina entre los dos mundos porque representa el equilibrio perdido, la sabiduría que no necesita rebelión. Los vigilantes y los Nefilim no son solo personajes de un relato antiguo, son arquetipos eternos. En cada descubrimiento científico, en cada avance tecnológico, en cada intento de desafiar los límites de la vida y la muerte, su historia vuelve a repetirse. Buscamos crear vida, dominar la naturaleza, alcanzar las estrellas, y aunque lo hacemos movidos por la misma chispa que encendió a los vigilantes, también corremos el riesgo de compartir su destino. El mito no nos condena, nos recuerda. Quizá, en el fondo, la caída de los ángeles fue una parte necesaria del plan. Sin ellos, el hombre no habría conocido el fuego, ni la escritura, ni las leyes del cielo. Sin su error, la humanidad no habría aprendido el precio de la curiosidad, porque solo quien cae entiende el valor de levantarse. Los vigilantes cayeron del cielo, pero en su caída revelaron lo que significa ser humano, aspirar al conocimiento y cargar con las consecuencias. Así, la historia no termina con cadenas ni diluvios, sino con una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano antes de perder su alma? Cada civilización, cada era, cada individuo vuelve a responderla a su manera. Algunos, como los vigilantes, eligen desafiar. Otros, como Enoc, eligen comprender, pero todos caminan sobre la misma línea invisible que separa la ascensión de la caída. Los Nefilim
Los hijos de esa unión imposible nos recuerdan que el poder sin compasión es monstruo y que incluso la grandeza, cuando nace del orgullo, acaba convirtiéndose en ruina. Su historia es la nuestra, reflejada en proporciones míticas. Lo que ocurrió en los días antiguos sigue ocurriendo en la mente y el corazón del hombre moderno. Seguimos buscando el fuego de los dioses, olvidando que quemar también ilumina. Quizás los vigilantes nunca se fueron. Quizás viven en nuestra curiosidad, en los laboratorios donde se intenta crear vida, en los telescopios que miran más allá del universo visible, en las preguntas que desafían lo imposible. Cada descubrimiento, cada avance, es un nuevo descenso, una nueva oportunidad de redención o de caída. Porque el conocimiento sigue siendo el mismo fuego sagrado, una llama que puede alumbrar o consumir. Y si hay una lección que atraviesa los milenios, es esta. No fue el deseo de saber lo que los condenó, sino el olvido del amor y de la humildad que debe acompañar al saber. Los vigilantes no cayeron por mirar al hombre, sino por haber olvidado mirar al cielo con reverencia. Por eso su mito permanece, no como castigo, sino como espejo. Porque cada vez que un ser humano se debate entre la obediencia y la curiosidad, entre la fe y la ambición, entre la luz y la sombra, repite sin saberlo la antigua historia de los ángeles caídos. Y en esa historia, quizá, se esconde la verdad más profunda, que somos mitad tierra y mitad cielo, y que nuestro destino, como el de ellos, depende de cómo usemos nuestras alas.